Es domingo, primer día de la semana, y el deseo siempre es de hacer memoria de nuestro amado Salvador. Y vamos a leer en el Salmo 69, es un salmo devocional. Recordemos que los salmos devocionales son aquellos que apuntan hacia la persona del Señor Jesucristo en cuanto a su obra, su sacrificio. Entonces son referencias que, aunque están escritas en primera persona, en este caso escrita por el salmista, este es David el que escribe acá. Sin embargo, las expresiones que él usa y la mayoría de las situaciones o de lo que él describe aquí como su sufrimiento son aplicables de una manera bastante acertada a lo que el Señor Jesucristo experimentó. Ahí no todos los detalles, sin embargo, la gran mayoría de ellos se puede aplicar al Señor. Entonces, leamos en el Salmo 69, dice el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos y los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez. A lo menos este versículo no se puede aplicar al Señor, porque en él no había ni insensatez ni pecado. Ahí es refiriéndose a David. Y el versículo 7, sí. Por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Creemos que por ahora podemos dejar la lectura hasta allí, deseando la bendición del Señor sobre todos los que la hemos oído. Amén. Estimados hermanos, la sola lectura de estos versículos nos llevan a meditar en la persona del Señor Jesucristo y en la obra que él hizo a nuestro favor. Hay detalles acá que describen de una manera tan clara lo que fue la experiencia del Señor Jesucristo. Cada uno de los capítulos mesiánicos hace un énfasis, un enfoque
de diferentes aspectos en cuanto a lo que padeció el Señor. Si ciertamente, como hemos dicho en alguna oportunidad, Isaías 53 nos describe los sufrimientos del Señor visto de una persona externa, como uno que está parado frente a la cruz y está mirando lo que está sufriendo el Cristo. Pero el Salmo 22 nos refiere a los sufrimientos del Señor Jesucristo expresado por aquel que está crucificado. Pero las expresiones de lo que él va a describir en el Salmo 22 está relacionado a sus padecimientos físicos. Horadaron mis manos y mis pies, mi lengua se pegó a mi paladar, contar puedo todos mis huesos, de manera que es una descripción expresada por el mismo que lo está sufriendo, el crucificado allí, el Cristo, acerca de sus padecimientos físicos. Pero el Salmo 69 va más allá, porque revela lo que hay en la profundidad del corazón del Señor. Como el crucificado allí, él va a describir lo que estaba experimentándose en su ser, en su alma, a causa de los sufrimientos que él estaba viviendo allí en la cruz. Unos sufrimientos que va mucho más allá de lo físico. Aquí hay expresiones que apuntan hacia algunas partes del cuerpo del Señor que nos hacen pensar en que allí estaba señalado su sufrimiento físico. Pero lo que va más allá, la expresión nos va a revelar el profundo dolor y la gran angustia que experimentó el Señor allí donde el ojo del hombre no podía alcanzar. Y hay expresiones como mi alma allí hundida en cieno profundo. Hay expresiones allí como mi corazón está quebrantado. Y sencillamente eso nos va a introducir en una profundidad que la mente nuestra es limitada para entender, pero que de una manera sencilla queremos en esta mañana resaltar algunos aspectos para que quedemos impresionados en la contemplación de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, vayamos allí a meditar un poco en lo que el Señor estaba experimentando en aquellos momentos cuando Él estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y aquellos que no son salvos, ojalá esto pueda llevarles a poner sus ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. La descripción que hay en este salmo va muy de la mano con lo que le colocaron como título. Realmente me gusta mucho lo que es el título del salmo, aunque no es inspirado como tal, pero sí expresa lo que hay allí. Un grito de angustia. Por supuesto, no es un grito audible a la multitud, sino es el gemido de un alma que está en gran aflicción. Un grito que solamente Dios puede oír y entender, porque viene de lo más profundo del corazón. La mayoría de las cosas que se expresan acá, el Señor Jesucristo no lo dijo audiblemente cuando estaba crucificado, pero indudablemente sí fueron experiencias que él vivió. Él está describiéndose acá desde la perspectiva de una persona que ha caído en un pozo, en un gran abismo de agua. Y las descripciones de los primeros versículos nos lleva a pensar en eso, a una persona que se está ahogando y que se está ahogando tocando lo más profundo, el cieno que está en la parte debajo de las aguas.
pero no solamente llega hasta allí, sino que va a seguirse hundiendo. Y esto de manera ilustrativa nos representa lo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a descender por causa de nuestros pecados. Esto sería como bajar a lo más profundo. Y en el cuanto al Señor Jesucristo, esa fue su experiencia. Él se humilló a sí mismo, no solamente en hacerse hombre, que ya era bastante humillación para él. Venir desde los cielos, un lugar de gloria, donde él despliega toda su majestad, para venir a esta tierra, a nacer en una pequeña aldea en Belén, y para así al nacer ser colocado en un pesebre en aquel establo, ya era suficiente humillación para él. Fue rechazado al momento de su nacimiento, cuando dice la Escritura, y no se halló lugar para ellos en el mesón. Y por eso fue destinado a que naciese en aquel establo y envuelto en pañales, ser colocado en un pesebre, lugar donde comían los animales. Yo creo que la mayoría, a lo menos no conozco todavía alguna persona que haya nacido en un establo y que su cunita haya sido un pesebre. Parece, como dice la Escritura, siendo rico, se hizo pobre. Pero eso no fue su mayor humillación. Dice la Biblia que estando en la condición de hombre, él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Vivió en pobreza, vivió en humildad y en sencillez, pero murió de la manera más vil y más vergonzosa. Lo peor no fue cómo nació, lo peor fue cómo murió, porque le dieron la muerte más vergonzosa. Al Señor Jesucristo lo destinaron a morir como el peor de los malhechores. Y como si no fuera suficiente la muerte por crucifixión, una muerte de la cual la Biblia dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Aparte de la crucifixión como tal, que ya era suficiente dolor y sufrimiento, le añadieron a ello una cantidad de acciones y de crueldades que lo que hicieron fue intensificar la agonía de nuestro amado Salvador cuando estaba padeciendo en la cruz. Les pusieron a los golpes, le dieron de puñetazos. A tal punto se ensañaron contra él que dice la Biblia que desfiguraron de él el rostro. No había parecer en él. Los azotes sobre cada parte de su cuerpo hicieron que su cuerpo se desfigurara de tal forma que él dice, contar puedo todos mis huesos. Y uno piensa que es a raíz de las laceraciones que habían en su cuerpo, que aún se podía ver a través de esa profunda herida hecha por el látigo, se podía ver la parte ósea del Señor. Pero aparte de eso, le humillaron con palabras ofensivas, se burlaban de él, le escupieron el rostro, le arrancaron su barba, le desnudaron, le golpeaban con una caña sobre una corona de espinas que pusieron en su cabeza. Ningún alma puede ser insensible a lo que nuestro amado Salvador físicamente experimentó. No hay dolor como mi dolor que me ha sobrevenido. Pero lo que está detrás de estos sufrimientos físicos, lo que tiene que ver con lo que el alma del Señor experimentó, son cosas que de una manera literal no podemos describir. Pero cómo se sintió el Señor cuando estaba pasando por esta intensa agonía. Él anticipó a sus discípulos diciendo
Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y esto lo estaba él expresando desde lo más profundo de su corazón. Era lo que él estaba a punto de padecer, que ya su alma estaba angustiándose, a tal punto que él lloró en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Uno no llega a sondear lo que estaba experimentando su alma allí, pero fue tanta la agonía que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, y que él tuvo que ser fortalecido allí por ángeles, porque ya desde allí estaba experimentando cómo los suyos no le estaban acompañando en momentos tan angustiosos como este. Él quería que los suyos estuvieran ahí cerca de él, como cualquier persona que está pasando por una aflicción y anhela que sus seres queridos le acompañen. Pues el Señor empezó a sentir como aquellos estaban como indiferentes a lo que él estaba experimentando. Y llegado el momento fue dejado solo en el Getsemaní. Cuando al Señor le apresaron, dice que todos los suyos huyeron. Y en aquellos momentos, cuando fue juzgado, él empezó a experimentar la crueldad de los hombres, viendo o notándose de esa manera la fealdad del pecado. Y lo que él va a decir acá es que él está hundido en cieno profundo. El cieno nos representa allí la bajeza del pecado. ¿Hasta dónde puede el pecado contaminar, ensuciar? Pues el Señor no se contaminó. Sin embargo, sí sufrió o experimentó el ser hundido en cieno profundo. Más adelante, la misma palabra cieno en el versículo 14 se escribe allí como lodo. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. El cieno representa aquí el pecado mismo, y el abismo de las aguas representa así lo que fueron las angustias, los sufrimientos de esos dolores que le infligieron la multitud a él. Las aguas turbulentas siempre han sido en la Biblia figura de las naciones, de los pueblos. Pero aquí estas aguas se volcaron contra la persona del Señor Jesucristo. Sus olas y sus ondas, hablando también del castigo de Dios sobre él, cayeron sobre esa bendita persona. Y ante eso, él va a indicar ciertas cosas que están asociadas a algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, él habla de sus pies en el versículo 2. Estoy en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Y cuando uno piensa en el Señor, en su crucifixión, uno recuerda que sus pies estaban horadados y que sus pies estaban separados de la tierra porque estaba levantado entre el cielo y la tierra, levantado en aquella vil cruz. Pero también hay otras expresiones allí que hablan de su cabeza, los cabellos de mi cabeza, y uno recuerda que sus cabellos fueron alados y su cabeza fue clavada por aquellas espinas. Pero también hay otras expresiones acerca de algunas partes de su cuerpo. Versículo 3, mi garganta se ha enronquecido. Y eso nos lleva a pensar en ese grito de angustia, como él está indicando acá. Porque
El Señor clamó en aquella hora de la crucifixión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno entiende a la luz de esta escritura, e imaginándose la escena, que era un grito ahogado por la misma angustia. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, clamando a su Dios. Pero con respecto a quejarse o a maldecir a los que le maldecían, la Biblia dice que él guardó silencio. Él no profirió ninguna palabra en contra de aquellos que le estaban crucificando, pero con respecto a Dios, él dice acá como un grito de angustia, un clamor que no fue respondido: ¿por qué me has desamparado? Y así usted va a notar varias expresiones allí que tienen que ver con con algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, el versículo 7, confusión ha cubierto mi rostro. Y cuando pensamos en el rostro del Señor Jesucristo, uno no puede sino recordar que fue desfigurado. Desfiguraron de tal manera su parecer que no había en él hermosura. Su rostro fue desfigurado por los puñetazos de aquellos que le golpeaban aquella noche. Pero aunque hay muchos detalles que uno pudiera pensar en la parte física que describen de alguna manera sus sufrimientos, hay otros detalles que tienen que ver con la parte interna. Y una de ellas es su alma. ¿Cómo estaba su alma? Recuerden que el alma es la parte que tiene que ver con los sentimientos, con la personalidad y con el ser. Y indudablemente aquí hay expresiones, por ejemplo, el Señor dice que las aguas me han entrado hasta el alma. Eso tiene que ver con que lo que él estaba sufriendo y padeciendo le estaba haciendo sentir en lo más profundo de su corazón. Y creemos que la experiencia del Señor aquí, el dolor que él estaba experimentando en su alma, es similar a lo que dice en Génesis: le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Más adelante hay otras expresiones, versículo 18, por ejemplo: acércate a mi alma, redímela. Es como un alma apresada y tiene que ver con el dolor de lo que está sufriendo en aquel momento. Pero también hay otra expresión que nos habla de la profundidad de lo que él estaba experimentando: su corazón quebrantado. Y eso va más allá de lo físico, su corazón quebrantado. Y aquí quisiera detenerme un poco para pensar en lo que físicamente estaba experimentando el Señor, porque nos dicen los médicos que cuando una persona está sometida bajo una gran aflicción o una gran angustia, puede ocurrir que el corazón, por la presión que está teniendo, literalmente el órgano allí del corazón se agriete en sus paredes. Pero indudablemente, aunque pudo haber sido así, por el hecho de que cuando fue traspasado, su corazón salió sangre y agua. Pero hay algo más allá de lo que experimentó físicamente: es que su corazón estaba quebrantado. Era por la afrenta y por el escarnio al cual había sido sometido. Y uno puede pensar tanto que él amó a los suyos y le abandonaron, tanto bien que hizo a su pueblo y lo rechazaron. ¿Cómo respondieron ellos ante tanto amor? ¿Cómo respondieron ellos ante la demostración de tanta bondad de parte del Señor? Muy posiblemente
aquellos que estaban gritando eufóricamente, sea crucificado, fuera con este, habían visto de una manera literal y presencial los milagros del Señor a favor de muchos. Y aquí están ahora, causando un quebranto en el corazón del Señor, como el que experimenta una persona que ha sido traicionada, que ha sido decepcionado y que los suyos, los más íntimos, le han abandonado. Por eso él dice en el versículo 8, extraño he sido a mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Así estaba experimentando el Señor su corazón aquellas horas de intensa agonía. Pero la gran pregunta, porque esto lo entendemos nosotros que quizás se lo merecía Judas Iscariote por toda la maldad de lo que él había hecho. Y a pesar de que los malhechores que estaban crucificados con el Señor también experimentaron la misma muerte por crucifixión, uno entiende que el trato que le dieron al Señor Jesucristo fue más vil, más cruel. Y uno llega a preguntarse, ¿por qué sufrió él así? ¿Por qué murió de esa manera? Y algunos dicen que era para enseñarnos a morir. Eso es falso. El versículo 7 nos da una respuesta que quisiéramos quedar en esta mañana con todos. Por amor de ti. Hermanos, ¿por qué el Señor fue hundido hasta el cielo profundo donde no podía hacer pie? Por amor de ti, por amor de mí. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que ser abandonado cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por amor de ti, por amor de ti. Porque el Señor fue angustiado de esa manera. Porque experimentó la profundidad de sus dolores, su corazón quebrantado, su rostro desfigurado, su cuerpo herido. Por amor de ti, por amor de mí. Como hemos cantado, oh profundo amor de Cristo. Qué insondable es para nuestra mente entender la grandeza de ese amor. Amor del cual la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y esa expresión de tal manera nos lleva a meditar de que no hay posibilidad alguna de medir humanamente la grandeza de ese amor. Es un amor inmedible, pero es un amor demostrado. Porque aunque no se puede medir con ningún instrumento humano, sin embargo, la medida de ese amor es en virtud de lo que Dios dio por ello. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuánto nos amó Dios? Nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. Y uno piensa cuán grande el amor de Dios para con nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no es solamente de que el Padre nos ha llamado hasta ese punto de dar a su propio Hijo. Es que también el Hijo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto nos amó el Señor? Dice la Biblia, no hay mayor amor que este,
que uno que ponga su vida por sus amigos. Y cuánto amor o más amor del Señor para con nosotros, en que Él puso su vida siendo nosotros aún enemigos de Él. Y nos dice el apóstol Pablo que vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Su grande amor para con nosotros le llevó a ofrecerse a sí mismo, a dar su cuerpo, a derramar su sangre, porque nos amó. Él dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor es sufrido. El amor todo lo soporta. Pero lo más maravilloso acerca de este amor, el amor nunca deja de ser. Que el Señor nos ayude en esta mañana, impresionados por esta demostración de amor, impresionados por la obra de Cristo y lo que Él estuvo dispuesto a padecer, entendiendo que fue por amor de ti y por amor de mí que el Señor sufrió todo esto. Que seamos estimulados a la acción de gracia y a responderle a Él de la misma manera, amándole. Es el deseo en el corazón del Señor que le amemos a Él como Él nos ha amado a nosotros. Como dice Juan, dice acerca del Señor Jesucristo, al que nos amó y lavó con su sangre. Que esta sea la impresión en nuestras almas, que nos estimule a la acción de gracia, a la alabanza y a la gloria de este bendito ser, que siendo Dios, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, estuvo dispuesto a morir en la cruz y a sufrir de esa manera por amor a nosotros. Lo más maravilloso es que Él resucitó y que está exaltado hasta lo sumo y ahora está en alta majestad. Lo que Él padeció aquí, jamás lo volverá a sufrir. Y ahora nos queda es hacer memoria de lo que Él padeció para con gratitud en nuestras almas traer delante de Él fruto de labios, sacrificio de alabanza que confiesen su nombre. Que el Señor nos ayude en esta mañana a seguir meditando en este bendito ser, agradecidos por la salvación y por el perdón y el amor que Él nos ha dado. Amén.